Él hará lo que promete. Vamos a continuar leyendo el libro Primera de Samuel, ya del capítulo 31 en adelante, que es el final del libro Primera de Samuel en la Biblia, Santa Biblia Reina Valera 1960. Habla en el capítulo 31 de la muerte de Saúl y de su hijo. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl, y arrenció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre la espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran la buena nueva al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astaró, y colgaron sus cuerpos en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes lo quemaron allí, y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Este libro de Primera de Samuel consta de 31 capítulos y nos habla de la historia del profeta Samuel y el primer rey que en el pueblo de Dios ha sido elegido. En el capítulo 1 de este libro Primera de Samuel habla del nacimiento de Samuel y del cántico de Ana. Samuel es un profeta porque es un niño dedicado a Dios desde el vientre de su madre, lo pide para entregárselo al Señor. En el capítulo 3 habla de que Jehová llama a Samuel. El capítulo 4 habla del que los filisteos capturan el arca. El capítulo 5, el arca en tierra de los filisteos.
capítulo 6 dice que los filisteos devuelven el arca. Capítulo 7 dice que Samuel, juez de Israel. Capítulo 8, Israel pide un rey. Capítulo 9, Saúl es escogido como rey. Y comprende el capítulo 10. Y en el capítulo 11, Saúl derrota a los amonitas. Discurso de Samuel al pueblo en el capítulo 12. Capítulo 13 habla de la guerra contra los filisteos. Comprende el capítulo 14. El capítulo 15, Saúl desobedece y es desechado. Capítulo 16, Samuel unge a David. Capítulo 17, David toca para Saúl y David mata a Goliat. Capítulo 18, pacto de Jonathan y David. Saúl tiene celos de David. Capítulo 19, Saúl procura matar a David. Capítulo 20, amistad de David y Jonathan. Capítulo 21, David huye de Saúl. Capítulo 22, Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Capítulo 23, David en el desierto. Capítulo 24, David perdona la vida a Saúl en Esglat. Capítulo 25, David y Abigail. Capítulo 26, David perdona la vida de Saúl en Zif. Capítulo 27, David entre los filisteos. Capítulo 28, Saúl y la adivina de Endor. Capítulo 29, los filisteos desconfían de David. Capítulo 30, David derrota a los amalecitas. Y capítulo 31, muerte de Saúl y de sus hijos. Según el diccionario bíblico ilustrado Holman, Saúl, nombre de persona que significa pedido, primer rey de Israel unida, un alto y apuesto hijo de Cis de la tribu de Benjamín. Primera de Samuel 9:1 del versículo 2 al 21. Escogido por Dios. Primera de Samuel 9:15 al 17 y secretamente ungido por Samuel. Primera de Samuel 10 al 1. Saúl luego fue elegido públicamente por suerte. Primera de Samuel capítulo 10 del 17 al 24. A pesar del escepticismo de algunos, en Primera de Samuel capítulo 10 al versículo 27 demostró ser Saúl un líder capaz al liberar a la ciudad de Gabes de Galaad y fue proclamado rey de Gilgal, como dice Primera de Samuel en el capítulo 11 del versículo 1 al 15. Los números de Primera de Samuel 13 al 1 está incompleto en el texto hebreo, pero por lo general la fecha que se otorga al reinado de Saúl es aproximado 1050 al 1010 a.C., es decir, del 1010 al 1050 a.C. Estableció su capital en Gabaa de Saúl, monte de Saúl, como dice Primera de Samuel en el capítulo 11, versículo 4. Probablemente Tel el Ful, 5 kilómetros o 3 millas aproximado al norte de Jerusalén, donde hay excavaciones actuales, descubrieron cimiento contemporáneo de un modesto palacio estilo fortaleza. Desde Gabaat, Saúl echó a los filisteos de los montes. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19,
y también 14 y 23, y peleó contra otros enemigos de Israel. Y eso dice 1 Samuel 14, 47, 48. El corazón de Saúl, una figura trágica, inicialmente cambió, incluso profetizó. En la primera de Samuel 10, 9 al 13, hablan de que él profetizó, llegó a ser un profeta, aunque sea de hora. Sin embargo, su ofrenda impertinente, primera de Samuel 13, del 8 al 14, se ve, y también la violación de la prohibición de una guerra santa lo llevaron a cortar relaciones con Samuel, el profeta, y ser rechazado por Dios. De manera que a través de ese profeta, Samuel estaba ligado a Dios y mantenían un acuerdo para hacer la cosa de una manera más perfecta. Este libro, Primera de Samuel, en el capítulo 15, del 7 al 23, hace una explicación sobre eso. El Espíritu del Señor lo abandona y fue reemplazado por un espíritu maligno que lo atormentaba. David aparece por primera vez como un músico que la música de él lo tranquilizaba cuando él tocaba el arpa. En primera de Samuel 16, del versículo 14 al 23, lo menciona. Después del episodio con Goliat, cuando David mata a Goliat, Saúl tuvo envidia y temor de David. Y en primera de Samuel 18, del 6 al 9 hasta el 12, habla de cómo Dios utilizó a David para matar a Goliat. Y Samuel, con razón, sintió una envidia tremenda, porque como este niño va a matar a un hombre que yo no fui capaz de matar. Se preguntaba cómo lo pudo lograr. Y varias veces intentó quitarle la vida en forma imprevista e indirecta, como habla el libro Primera de Samuel 18, del versículo 10 al 11 y hasta el 25, y en el 19 al 11. Lo arranque de ira de Saúl, su obsesión contra David, porque él se obsesionó y él quería masacrar, acabar con David. Por eso él llegó a masacrar a los sacerdotes, porque los sacerdotes ayudaron a David y él hizo un masacre matando a todos los sacerdotes de ese templo, de esa ciudad de Nob. Y como se ve en el libro Primera de Samuel del 22, capítulo 22, 17 a 19, parecen indicar una especie de psicosis que tenía Saúl por una obsesión de quitar a David en medio, que lo llevó a masacrar a todos esos sacerdotes. Su desgracia y su estado final se puso de manifiesto cuando él fue a consultar una adivina, cuando por ley él había prohibido la adivinación y había matado a todos los adivinos que estaban ahí. Pero la obsesión que él tenía por perseguir a David lo alejó de Dios, de manera que al Dios no contestarle, al Samuel estar ya muerto, él se desespera porque le viene encima otra guerra contra los filisteos y él está solo. Espiritualmente no tiene a David, no tiene a Samuel, y Dios lo abandonó porque él desobedeció por estar cogiendo en la vía que no era dirigida por Dios a través del profeta.
Entonces, en la primera de Samuel, en el capítulo 28, del versículo 7 al 8, al día siguiente, Saúl y 3 de sus hijos fueron asesinados por los filisteos en el monte Gilboa, después que él consulta a esta adivina que sí le trae el espíritu de Samuel y le habla, y ya Samuel le dice que Dios lo abandonó. Entonces él se va a la guerra y lleva a sus hijos, y entonces ahí a él lo mata. Saúl fue decapitado y colgado sobre los muros de Bet-Sean, de donde fue descartado y luego sepultado por los agradecidos habitantes de Jabes de Galaad. ¿Qué pasó? Que como él fue rey, pues un rey es ungido por Dios, y muchos hombres en ese tiempo respetaban que por muy malo que fuera el rey, fue ungido, como David. David respetó la muerte de Saúl 2 veces, que Dios se lo puso, varias veces se lo puso en las manos, pero una vez fue significativo cuando él cortó la punta de su manto, y Saúl estaba dormido, y David cortó la punta de su manto y después lo despierta y le dice a sus seguidores, a los que lo protegen, a su guardia, ¿qué pasa? Que no están cuidando bien al rey, porque él pudo haberlo matado. Sin embargo, David lo respetó porque era un hombre ungido, y David nunca lo tocó, a pesar de que él lo quería matar a David. Entonces, cuando ese pueblo de Jabes se entera que Saúl y sus hijos están muertos, van y rescatan esos cadáveres, porque ya los enemigos le habían cortado la cabeza. Para los enemigos, cortarle la cabeza y tomar las armas en aquel tiempo era un trofeo. Dejaron sus cadáveres ahí decapitados, y esta gente del pueblo de Jabes van, los rescatan y los queman para purificar un poco esos cuerpos por respeto, y después cogen esos huesos y entonces lo entierran para darle una sepultura digna. De manera que David percibía el enigma de Saúl, por lo que se rehusó a alzar su mano contra el ungido del Señor. En Primera de Samuel, capítulo 26, del 9 al 11 hasta el 23, habla, y a su muerte pronunció una apropiada elegía. En Segunda de Samuel lo vamos a ver más adelante cuando continuemos con la parte del libro de Samuel, que se divide en primera y segunda. Aquí termina la primera parte, donde Saúl muere con sus 3 hijos. Todavía David no lo sabe, y el pueblo coge a esos cuerpos y lo entierra dignamente por haber sido él peleando el rey, aunque Dios ya no estuvo con él. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de los hechos, las circunstancias, las condiciones, el estilo de vida, nuestra vida, la presente vida que llevamos, Dios habla a su creación. Todos somos creación de Dios. Dios Padre dio a su Hijo Jesucristo desde el inicio de la historia de la humanidad. Entonces Jesucristo está plasmado en cada historia de la Biblia, porque si analizamos, Él estuvo, está y estará siempre en el Padre, siendo una sola persona. Es decir, que Dios es Jesucristo, Jesucristo es Dios, y su Espíritu es uno solo. Por eso se divide para poderlo ver en forma diferente, pero es un solo ser poderoso, omnipotente, omnisciente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que ayer, hoy y siempre vemos que Dios habla a su creación a través de los hechos, de la historia, de la cronología, de la espiritualidad, de la psicología, internamente al hombre y externamente a los objetos, las cosas, la naturaleza, todo,
porque somos creados y por ende no nos mandamos, no somos nosotros mismos, por muy inteligentes, somos esencia del Padre y somos parte del Padre, pero no somos Dios porque no sabemos qué pasará mañana. Podemos percibirlo, pero con exactitud no sabemos. Solo el Padre sabe todo con exactitud. Solo Él sabe cuándo es el momento que nos vamos de este plan, de este propósito que tiene con la vida de nosotros. Solo Él sabe por qué, para qué nos tocó llevar la cruz que estamos llevando, y solo su Espíritu nos da la fuerza de llevar esa cruz de una forma que no sea tan molestosa, y solo Jesucristo pudo decirnos: si quieres seguirme, toma tu cruz y no te aparte de mí. En otras palabras, aquel que me quiera seguir, que tome su cruz y camine conmigo. De manera que no podemos caminar solo, porque nuestra cruz es muy pesada y cada uno sabe cuál pesada es la que le tocó, pero no se le puede cambiar, porque si intenta cambiarla puede tocarle una más difícil o más complicada. Entonces mejor seguir con la que ya tenemos y tratar de ser lo más perfecto posible y obedecer al Padre y seguir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de ese puente que se llama Jesucristo podemos llegar a ese Padre para tener una relación con Él, que no somos perfectos y por nosotros mismos no vamos a poder conseguirlo, pero que con la ayuda del Espíritu Santo nos vamos a ver capacitado para, con los dones que Él nos da, que tiene muchos dones y podemos pedírselo: paciencia, inteligencia, don de conocimiento, don de sabiduría, don de hablar en lengua para comunicarnos con el Padre, don de discernimiento, entendimiento, piedad. Es que con esos alimentos diarios, a través de pasar a solas con Él momentos, como hacía Jesucristo, que se apartaba para orar toda la noche, Él se apartaba para orar, pasaba un día evangelizando al pueblo y después dicen los evangelios que Él se apartaba para orar, para estar a solas en silencio con el Padre. Entonces, si vamos a seguir a Jesucristo, vamos a tener que hacer eso, y no va a ser fácil, porque fácil es aceptar a Jesucristo. Ahora, lo difícil es mantenerse en la aceptación de Jesucristo y obedecer todas esas reglas y caminar en pos de ella y enfrentar la vida que nos toca, y encima de eso sacrificar el hombre que hay adentro de nosotros, el que se metió, que no estaba invitado y nos hace caer, y mantener al firme que Dios creó cuando nos diseñó en el vientre de nuestra madre. Por alguna razón nos permitió vivir, por alguna razón estamos viviendo este tiempo, y por alguna razón nos vamos a ir en el tiempo que solo Él sabe cuándo y cómo. De manera que mientras estemos, nos tocará seguir adelante, firme, dispuesto, como guerrero valiente. Y así como este rey Saúl fue elegido por un pueblo que no quería a Dios, que pidió un rey y Dios se lo concedió, y el rey terminó desobedeciendo a Dios y cayó en la batalla fuera de la gracia de Dios, porque a pesar de todo mató a todos los sacerdotes, desobedeció y se rebeló contra el profeta de Dios, que era a través de él que Dios le hablaba, porque igual no se ponía a orar, porque si se hubiera puesto a orar, pues él hubiera escuchado la voz de Dios, y no todos la escuchamos. Yo nunca la he escuchado, pero yo tengo una fe de que quizás si obedezco las reglas como Él dice, entonces esas mismas reglas me van a hablar, porque la lógica dice que si yo cruzo una luz que no me pertenece, pues me van a dar.
Si yo violo una ley que no debo violar, pues esa ley me va a castigar. Pero no Dios me castiga, no el Creador me castiga. Él me mandó una ley y me dijo, oye, obedéceme. Si no obedezco esa ley me va a castigar a mí, la misma ley. Y la culpable de ese castigo, pues voy a ser yo y lo tengo que enfrentar. De manera que el amor de Dios es tan grande, tan inmenso por cada uno de nosotros, que dio a su único hijo y le dijo, ahí tienen a mi hijo. Y nosotros lo apedreamos, le pusimos un madero pesado, lo escupimos y le dimos una muerte en cruz tremenda. Fuimos tan malos, tan desobedientes, que sacrificamos a ese puro Hijo de Dios que vino a dar su vida para que Dios nos perdone, y terminamos haciéndole eso. Ahora lo que nos toca es enfrentar y de la mano de Él pedir perdón y volver a ese hombre nuevo que hay adentro de nosotros, que necesita salir. Por eso fue que Nicodemo dijo, ¿y cómo volver a nacer? Tendré que meterme al vientre de mi mamá ya no está. Y le dijo, no, nacer de nuevo desde tu corazón, le dijo Jesús. Entonces nos toca imitar a Nicodemo y tratar de nacer de nuevo. No somos perfectos, estamos llenos de pecado y somos humanos, como dice el Señor en su palabra, en la segunda de Crónicas, que habla de que somos cuerpo de carne, pecadores por naturaleza, pueblo rebelde. Cuando nos sacó de la esclavitud de Egipto, en medio del desierto estábamos exigiéndole a Dios como que nosotros éramos tan poderosos y dudamos de que Dios fuera capaz. Abre el mar y cruza el pueblo, y entonces le dice a Moisés que si Dios le va a dar comida. Pues si cruzamos el mar de por Dios, Él lo abrió, lo separó y hundió a los que nos perseguían, a los del faraón en medio del mar, porque lo cerró. Al cruzar su pueblo, inmediatamente Él cerró el mar y los que venían persiguiéndonos se hundieron. Entonces cuestionamos a Dios en el monte del desierto si no va a dar de comer, y no obstante hacemos un becerro de oro para adorar ese becerro, porque no confiamos en Dios. Y cuando Dios quiere hablarnos, entonces en aquel monte le decimos a Moisés que habla tú con él, porque tenemos miedo de morir. Lo humano Dios lo conoce, somos frágiles, pecadores, y de pecado en pecado es que nos vamos levantando, pero esa oportunidad nos ayuda a que nos purifiquemos en la tierra y seamos mejores personas y obedezcamos las reglas y tengamos una relación personal con el Padre.